Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. ...6 de agosto de 1945. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on La bomba de Hiroshima uranio Little Boy destruye la ciudad japonesa de Hiroshima y provoca 200.000 muertos. Mi padre es uno de los sobrevivientes de la bomba atómica. Esta avenida, este bulevar, es uno de los símbolos precisamente de esa reconstrucción. Nómadas, con Álvaro Soto. Te proponemos una visita llena de historias y esperanza. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, segunda hora del programa del Espacio en Blanco, y en este momento mágico se ha cambiado la hora. Vuelven a ser las 2 en vez de las 3 de la madrugada, pasan unos minutos y entramos en el horario de invierno. Acordados de cambiar la hora, hoy tenemos una hora más para vivir, para dormir y para disfrutar. Segundo tiempo del programa, hoy con 3 horas, ya veréis, de esta misión especial que estamos realizando desde el Palacio de Congresos de Albacete, con un montón de invitados y con 3 horas, como decimos, de edición, lleno todavía de temas especiales. Con los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio 1 y Radio 5. Saludos desde España a todos los que desde 106 países escucháis el Espacio en Blanco a través de la radio online de Radio Nacional. Y la gratitud a todos por las descargas del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, dicen, de todo España. Y en este segundo tiempo todavía invitados, como digo, especiales: Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, llegará dentro de un momentito, Miguel Ángel Pertierra, que está ahí con otros Milladoiro, ese grupo mítico gallego, despedirá nuestra hora y algunas otras sorpresas. Tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a presentaros un fenómeno extraño que funciona por las redes y que quizás sea más real de lo que creemos. Nuestro siguiente tema nos va a llevar de nuevo a ese campo de investigación que la ciencia ha llamado ECM, experiencias cercanas a la muerte. Estos son algunos de los testimonios recogidos por nuestros compañeros. Quedé flotando como si fuera una burbuja, sentía una sensación de que yo era mucho más amplio, más grande de lo que soy ahora, y empecé pues a desplazarme en ese estado de ingravidez y a tener pues unas sensaciones totalmente diferentes, sobre todo una sensación de alegría, de paz, de felicidad, y a partir de ese momento pues empezaron a transcurrir las imágenes de mi vida a una velocidad tremenda, los hechos más relevantes. Te subes para arriba y flotas y te entra una paz tremenda. Después de una experiencia de este tipo no temes lo más mínimo la muerte, y el que sufre de verdad es el que se queda aquí. ¿Son suficientes estos testimonios para poder afirmar que existe vida después de la muerte? Desde que Raymond Moody, el prestigioso psiquiatra norteamericano, comenzara a estudiar estas experiencias, el número de casos se ha multiplicado. Yo me estaba viendo a mí mismo 1,5 metros por debajo mío. Después de esa visión me encontré en un lugar absolutamente fantástico, en el que no tenía ni frío, ni calor, ni miedo, me sentía protegido. Son algunos de los testimonios, millones ya en todo el mundo. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, un doctor experto en su estudio, queremos contaros algunos más. Y deseamos aún ir más lejos, justo hasta llegar a conocer y comprender otro fenómeno asociado al tema. Se le conoce como el efecto Lázaro. La experiencia aún más intensa de seres que han resucitado de la muerte.
hablar de ello tenemos a nuestro siguiente invitado, para el cual pido un aplauso, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. Doctor en Medicina y en Cirugía, especialista en nunca me sale esta cosa. Otorrinolaringología. Vale, lo dices tú. Y bueno, un montón de cosas más. ¿También estás dando clase en la facultad, en la universidad? Fui profesor de la facultad durante un tiempo. Otorrinolaringología, ya me he salido. Sufriste una experiencia de ECM también, ¿no? También. Estuviste cercano a la muerte. Cuéntame un poquito esa experiencia y si te cambió la vida. Pues precisamente después de un accidente de tráfico, un accidente de moto. ¿Muy fuerte? Sí, bueno, con mala sombra, con un típico accidente que te impacta un coche, vas en la moto y en un momento determinado te llevan al hospital y allí sufrí o tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿Eran compañeros tuyos los del hospital? Sí, eran compañeros que habían batallado conmigo durante muchísimos años, más de 20 años, casi 20 años, habíamos trabajado juntos, codo con codo, de hecho, pues nos conocíamos todos y bueno, es una experiencia totalmente alucinante, nunca mejor dicho, y no alucinatoria, yo tengo que decir. Porque en ese momento que yo me vi desde arriba, vi entrar y salir personas que después tuve la posibilidad ¿Estabas en el quirófano? O en un área que le llaman área de crítico. Área de crítico está en una camilla donde realmente las personas que sufren un traumatismo, un accidente, alguien que está muy grave, los enfermeros, los médicos, los auxiliares van a intentar salvar a la persona sí o sí. Entonces, como digo, lo vi desde arriba, vi como en un momento determinado mis compañeros pues estaban intentando pues reponerme de esa hipotensión tan brusca que me hubiera producido una parada cardíaca, si me hubiera pasado en la calle en un momento determinado. Pues vi a mis compañeros, ya digo, trabajar, personas entrando y saliendo, que tuve la oportunidad de ver cómo bueno, entraban, salían, cómo se movían. Y bueno, y también otro elemento como el efecto túnel, un túnel muy especial y un lugar... Tal y como lo cuenta Raymond Moody en el libro, o como lo han contado millones de personas, ¿veías eso? Sí, el túnel era un tanto especial. El túnel, fíjate que no tenía ninguna luz al fondo. Al contrario de lo que puede decir la doctora Blackmore, que es una de las grandes detractoras, que dice que bueno que el túnel se ve porque en un momento determinado las pupilas se dilatan y el párpado hace el efecto túnel con la luminosidad superior. En mi caso no había ninguna luz al fondo, eran luces laterales que giraban en sentido de la aguja al reloj y contrario de la aguja al reloj, y yo me desplazaba sobre ese túnel. Y al final, pues, un lugar con una neblina rosa, anaranjada, un lugar de paz, tranquilidad, cuando yo realmente debía de sufrir un dolor intenso, un dolor, si lo clínica del dolor diría 10 sobre 10, pues sería el 10 sobre 10, porque tenía diversos traumatismos muy importantes. En cambio, tenía paz, tranquilidad. Yo siempre digo que si en algún sitio está el paraíso, debería estar ahí. ¿Volviste? ¿O cómo fue la secuencia? Sí, igual que salí como si fuese un velcro, la entrada fue como el caer algo sobre otra vez la camilla, como encastrarse el cuerpo, algo sobre mi cuerpo, el cuerpo sobre otra cosa más. Algo muy, muy llamativo, muy curioso. ¿Y cuando regresaste sentiste los dolores ya? Sí, un dolor tremendo, tapado solamente por una sábana, cables por todas partes, enchufado también por todas partes, dolor en la espalda, en el brazo, por todo, ya digo, un dolor intenso. ¿Escuchabas a tus compañeros diciendo se nos va o pasa esto, trae lo otro? ¿Lo escuchabas todo? ¿Eras consciente de ello desde ahí arriba? Desde ahí arriba podía ver todo, podía ver cómo rompían, desde luego, cortaban la ropa, ponían los sueros, me ponían los electrocardiogramas, me ponían todos los aparatajes y bueno, como lo que ahora mismo está el personal viéndonos hablar, pues ellos podían verme, o sea, tratar mi cuerpo y yo podía verlo a ellos. ¿Y qué opinas de eso que dicen, una onda que hay por ahí, ha dicho una doctora, que dicen que todo eso que se cuenta, que se vive en ese trance, son alucinaciones del cerebro producidas por nuestro propio cerebro? Claro, la medicina tiene que intentar explicar e intentar dar soluciones a todo lo que ocurre. Cuando, por ejemplo, el efecto túnel se puede explicar por la
la vidriasis por la dilatación pupilar, por aumento de oxígeno, disminución de oxígeno, el aumento de anhídrido carbónico, las alucinaciones por ese aumento de anhídrido carbónico, como ocurre, por ejemplo, en personas que tienen problemas respiratorios. Pero claro, cuando ocurren ciertos elementos, pues que la persona empieza a contarte cosas, por eso hacía tanto hincapié de personas que habían entrado y salido, porque después puede comprobar que aún estando en estado de inconsciencia, esas personas entraron y salieron, personas que uno de los médicos incluso la acompañó fuera para que no entrase en la sala de críticos, como en un momento determinado otros pacientes que he tenido son capaces de diagnosticar o ver un aparato, una pinza especial, o ver como un botón de un aparato está roto, como en un momento determinado, incluso en su casa su hijo se cae, se hace una herida. Eso la medicina no es capaz de explicarlo. Eso no son alucinaciones. No son alteraciones, como dicen, del lóbulo temporal, alucinaciones, lóbulo temporal, por eso digo algo alucinante, pero no son alucinaciones. Hay algo más. Quiero que escuchéis un pedacito de una serie que se llama AO, o algo así, OE, que tiene que ver también con todos estos temas. OA. OA se llama. Yo no la veo, la veré a partir de ahora porque me han dicho que es interesante y luego hablamos de ese efecto Lázaro que me alucina. Escuchad un momentito. ¿Por qué no preferiste morir? ¿Te habrías quedado allí? No habría salido bien. Voy a intentar explicároslo. Hay muchas dimensiones, mundos y realidades paralelas que se solapan unos sobre otros. Cada vez que tomamos una decisión, se abre una nueva posibilidad. Están todas aquí, pero no a nuestro alcance. Estar cerca de la muerte es una forma de viajar por esos mundos de forma temporal. Cuando llegas a ese momento es como si vivieras un viaje astral, lo que pasa que producido eso por un accidente, ¿es así? Exactamente, por una parada cardíaca, un accidente, un traumatismo, algo brusco, que realmente yo siempre digo, cuando una persona se levanta por la mañana nunca piensa que va a tener una experiencia cercana a la muerte, todo lo contrario. Entonces en un momento determinado vive... algunas personas lo relacionan con un viaje astral. Hay personas pues que se trasladan a ciudades incluso se ven volar sobre la ciudad y ven elementos que ocurren en la ciudad y curiosamente son capaces de dar detalles tan minuciosos que después lo compruebas y han ocurrido de verdad. Entonces, el fruto de la imaginación, el fruto del sueño, el fruto del cerebro funcionando o mal funcionando, hay que descartarlo. Tiene que haber algo más. Lo descartamos. 25 o 20 años llevas investigando este tipo de experiencias. 20 años, sí. La que más te ha llamado la atención y entramos en el efecto Lázaro. Pues la verdad es que hay muchísimos casos. Hay un caso como... Ahora ya, perdona, la gente ya se siente más libre para contar esto, ¿no? Sí, había al principio muchas limitaciones tanto a nivel de los pacientes como a nivel de los compañeros. De hecho, incluso una de las veces que di una charla fue en el mismo Colegio de Médicos de Málaga, por lo cual la apertura ya es bastante importante. El caso que me comentaba, pues serían muchos, pero por ejemplo podía comentarte el caso de una señora, lo he comentado varias veces, que en un momento determinado entra en parada cardiorrespiratoria, una señora con un problema respiratorio y, bueno, resumiendo, fue capaz de definirnos después de tener esa parada respiratoria, ya digo, y en parada respiratoria, pues desde el pelo de la enfermera que se le veía a través del gorro de un color amoratado, un color muy especial que se lo había teñido, hasta una pinza muy especial, pinza de Eber, que él prácticamente no lo conoce nada más que los otorrinos y que puede haber 4 o 5 en un hospital regional donde yo trabajaba y además están selladas, por lo cual nadie la puede conocer. Y esta señora, al padecer un problema respiratorio, pues hubo que punzarle el costado con una aguja de color naranja de una marca determinada, de un número 14, pero que nosotros nunca lo pedimos por el color, sino lo pedimos por el número. Entonces la señora, cuando nos contaba toda la historia, decía que a ella lo que más le había molestado era esa aguja de color naranja. Y estamos diciendo una persona que estaba en parada respiratoria y, bueno, que prácticamente se murió en la mesa de operaciones. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias.
El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. En esta parte del programa con Miguel Ángel Pertierra, este programa especial de 3 horas que estamos realizando desde Albacete, en un momentito vienen nuevas invitadas. El efecto Lázaro. ¿Qué es eso del efecto Lázaro? ¿Es una leyenda urbana? Bueno, eso es lo que muchas veces hemos pensado, incluso los médicos. Viene el nombre del caso de que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro después de 3 días fallecido. Pero curiosamente hay un autor en 1982, Lincoln, que publica en la revista Lance, una de las revistas más prestigiosas de la medicina, pues este efecto, este fenómeno, este síndrome, más bien lo define como fenómeno Lázaro, y donde en un momento determinado son personas que después de hacer la reanimación cardiopulmonar, o sea, después de estar intentando que la persona salga de una parada cardíaca, que la persona no se muera, a fin de cuentas, la desconectan y la persona por sí sola se pone en marcha, su corazón, su sistema respiratorio. ¿Qué me dices? O sea, le dan por muerta ya, le dan por muerta, le quitan todos los aparatos y curiosamente uno piensa, bueno, pues 20, 30 segundos, ¿no? Hay hasta personas de 33 minutos. 33 minutos. Pero es lo peor y lo mejor, personas que no sufren secuelas. Cuando estudiamos medicina nos dicen que a los 4 minutos las neuronas se destruyen. A los 5 minutos secuelas neurológicas, exactamente. Pero curiosamente, personas de 15, de 20, de 33 minutos que son capaces después de estar en parada cardiorrespiratoria, te estoy hablando que son cientos de casos recogidos en hospitales de primer orden. No te estoy diciendo recogidos en lugares donde no hay aparataje, sino personas, ya digo, en lugares de primer orden donde su electrocardiograma es plano, su electrocefalograma es plano, que la dan ya por fallecida y que en un momento determinado se pone en marcha el corazón, el sistema respiratorio y, lo más curioso, sin secuelas neurológicas. ¿Y eso, Miguel Ángel, cómo se explica? Es decir, ¿es un milagro que alguien resucite de la muerte? Es realmente algo inexplicado. No vamos a decir algo inexplicable porque a lo mejor dentro de unos años se podría explicar. Podemos llamarle milagro hoy por hoy porque no conocemos las causas, sino iríamos al paradigma religioso. Se intenta explicar desde el punto de vista de la medicina que como se le ha puesto atropina, se le ha puesto dopamina, se le ha puesto una serie de sustancias, dobutamina, reanimaría. Pero claro, si se hubiera puesto esa sustancia a todos los pacientes, todos se reanimarían, porque unos sí y otros no, todos con la misma patología. Lo que hoy en día no se sabe, ya digo, y lo más curioso es que se tiran y además son por diversas patologías, paradas cardíacas, hemorragias severas, shock séptico. ¿Te voy a preguntar si había algún tipo de...? No. Es que curiosamente puede ser por cualquier tipo de patología, traumatismo intenso. En un momento determinado la persona se recupera y ya digo, muchos de ellos con los electrodos totalmente ya quitados, la persona casi amortajada, porque imaginaros, después de 15 o 20 minutos, pues prácticamente ya la persona se deja en la camilla y hasta para que venga el mortuorio, la parte del que le van a enterrar. En cambio, la persona vuelve otra vez a la vida, ya digo, y en caso con curaciones de irse a su casa incluso a los 3 días. ¿Qué me dices? A los 3 días hay casos de estar parado 15 minutos, o sea, el parada cardiorrespiratoria, 15 minutos, muerto realmente 15 minutos, y a los pocos días irse a su casa. ¿Y eso qué piensan tus compañeros? ¿Qué explicación hay? ¿Hay algún tipo de explicación? No, en un principio, como te digo, pensábamos que era una leyenda urbana. No pensábamos, bueno, pues claro, ocurre en países desconocidos, en países que no hay medio. También te iba a preguntar si ocurre en España, en Europa. Nos venimos a referir que hay casos ya muy recogidos, pero es que en España hay 2 casos. Curiosamente, uno en Cádiz y otro en Sevilla, donde en un momento... ¿Tú has investigado? Exactamente, incluso están publicados y muy bien recogidos. Uno en el Hospital Virgen Macarena y otro en donde el 061, el SAMUR o el 112, llega a una casa y la persona con un problema respiratorio, después de intentar todo lo intentable, ya lo dejan como desesperado y de pronto empieza a funcionar. Cogen, lo trasladan al hospital y
fallece, en este caso, a varias horas. En el otro caso es una persona, en el Virgen Macarena, que tiene un problema digestivo, igual. En mesa de quirófano realiza una parada cardiorrespiratoria. Imaginaros, un quirófano está totalmente monitorizado todo, desde la contractura muscular a la cardíaca, a lo que sea. Hay una serie de monitorizaciones que muchos de los oyentes, incluso muchas veces ni el personal médico lo conoce. Como digo, estas personas están tan monitorizadas que cualquier atisbo de vida se dejaría. Entonces, esta persona hizo una parada cardíaca, la reanimaron durante 20 minutos, media hora, no pudo reanimarse, paró cardíaca, ya la habían desesperado, la habían desahuciado, y a los pocos minutos, a los 3 minutos, volvió el corazón a funcionar. ¿Eso podría explicar esos relatos que se hacen en la antigüedad que resucitan, que podían decir que eran, yo que sé, vampiros o gente que venía del más allá? Porque de repente, o mucha gente me han contado creo que era un 3% de los americanos que traían de la guerra de Vietnam, cuando abrían aquí los ataúdes, estaban arañados por dentro. Y que no somos capaces de definir lo que es la muerte y que de repente uno llega de ese otro lado. Claro, el tema de la definición de muerte, como contaban hace un rato, incluso o empezó desde el método del espejo, el método de la vela. Había un método, pues la verdad, más llamativo y curioso, incluso con sanguijuelas se intentaban diagnosticar el tema de vida y muerte. Claro, en la guerra de Vietnam pensemos que había ya un equipo médico importante, pero que se han dado muchos casos, incluso hay casos de personas que no la han santificado, entre comillas, porque ha habido arañazos en su tumba. Uno de los temores que muchas veces la persona puede tener es a morir, a ser enterrado vivo. Hoy en día, con los medios, pensábamos que evidentemente con todas las pruebas diagnósticas era prácticamente imposible, pero muchas veces se ven cosas en los hospitales que te hacen pensar que no conocemos toda la fisiología humana que los libros nos dicen que tenemos que conocer. Es decir, que el efecto Lázaro es algo real, comprobado, hay casos en España, no es una leyenda urbana, hay gente que resucita después de mucho tiempo y no tiene secuelas, no se queda mal. No, hay recogido cientos de casos en la literatura científica, además por todo el mundo. Ya digo, en España están recogidos 2 casos, incluso hay casos en niños estudiados por el doctor Duff, y en un momento determinado casi 600 casos recogidos fidedignamente en grandes hospitales mundiales. Miguel Ángel Pertierra, ha sido un placer estar contigo de nuevo. ¿Forma de contacto? Por la forma de contacto, mi Facebook, Miguel Ángel Pertierra, o el programa La Rueda del Misterio. Te seguimos escuchando y siguiendo. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para él. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hola, soy Maika de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. He estado en Extremadura, en Monfragüe. Impresionante. Pero el peligro que tenía no era tanto la conservación, sino la caza furtiva. Picos de Europa es fantástico, preciosos. Futuro abierto, con Tato Puerto. España tiene 15 parques nacionales que reciben cada año a unos 15 millones de visitantes. Son auténticas joyas de la naturaleza no exentas de amenazas que debemos conservar. Futuro abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de nuestros parques nacionales. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y seguimos en este programa especial que estamos realizando desde Albacete en esta segunda hora. Tenemos 3 esta noche, así que vais a tener más enigmas que disfrutar, recibiendo a nuevas invitadas favoritas nuestras, pero vamos a presentarlas después de esa introducción que tienen preparada nuestros compañeros. El mundo del misterio y los fenómenos paranormales siempre han despertado la curiosidad de todos nosotros. Desde hace unos años se han convertido en la clave que permite dar respuesta a esas preguntas trascendentales que el ser humano se ha hecho a lo largo de la vida. La investigación seria de estos fenómenos nos desvela un mundo espiritual mucho más cercano de lo que pensamos. El más allá nunca estuvo tan cerca como lo está ahora. Conocerlo será nuestro propósito en los próximos minutos. Y para ello tenemos 2 invitadas de lujo aquí en el programa. Os pido disculpas por haberos tenido hasta última hora. Sol Blanco Soler, pido un aplauso para ella. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paloma Navarrete, que te iba a cambiar antes el apellido. ¿Cómo estás? Bueno, ya te lo he notado. Sí, es que sabes, estaba pensando en otra colega tuya, sí, ¿no? Lo sé, la conozco, Paloma Cavadas, Paloma, sí. que nos sigue también mucho, y no sé por qué me ha venido por ahí. No sé, a lo mejor está aquí en cuerpo astral. Igual, hay mucha, bueno, aparte de muchos amigos que están con nosotros en este sitio tan increíble, ¿hay mucha gente alrededor por aquí? Pues no he captado, yo tampoco he prestado mucha atención. Vale. O sea, está mucho más atenta al más acá que al más allá. No la animes, Miguel, pero, no la animes. A mí me gusta animarla. Pero, mira, este salón, este teatro, es muy moderno. Y en los edificios modernos de este tipo de teatros, en fin, salas de conferencias, cuando están recién construidos hay menos historia y todavía no hay ese pozo para que se vayan quedando, ¿sabes? Ya. Yo, ya lo hemos contado alguna vez en algún programa. A mí, Paloma, me asombráis las dos, ¿no? El Grupo EPTA, lleváis 30 años también ya como nosotros, 30 ¿no? años como vosotros. Detrás de todo esto. Por eso os he elegido para hacer un poco esta mesa y os pido disculpas que habéis entrado en esta hora para tratar de sacar conclusiones. Pero con Paloma y con Sol en Canarias estábamos. Veis a Paloma, la veis tan tranquilita, ¿no? Y de repente llega, bueno, lo habéis visto en los programas de Cuarto Milenio de nuestro compañero Iker, ¿no? Te llevan a un sitio que no conoces. Va con esa carita de niña buena, de repente entra al sitio y yo no sé qué iba a decir, le pasa, que de repente conectas con lo que hay y a través de una bola de cristal o un péndulo te están hablando. O a pelo. A pelo. En Canarias yo creo que fue a pelo, ¿no? Totalmente. Sí. Llevabas la bola. Llevaba la bola, pero el comienzo fue a pelo. Ya. Acuérdate. No, y en Cuarto Milenio casi nunca llevo la bola porque como estamos triscando por los montes o llegamos aquí a una ruina de no sé qué y voy y de repente me aparece pues el señor o la señora delante y claro, les pregunto cómo se llaman, o sea, así. ¿Y los ves como me estás viendo a mí? Pues verás. Esto le he preguntado alguna otra vez, pero quiero... Sí, los veo como te estoy viendo a ti, vestidos como vestían en su momento cuando estaban aquí en esta dimensión, y con el aspecto que tenían cuando tenían un cuerpo físico, que ya no lo tienen, evidentemente, pero su consistencia es un poco más sutil. O sea, no es tan sólido, ¿sabes? Y tú eso lo percibes, ¿te das cuenta? Hay una sutil diferencia. Vale. ¿No? Hay. Y de repente te hablan y tú los escuchas. Y de repente me hablan. Y espera, ¿por qué no me hablan a mí o por qué no le hablan a Sol? O lo hacen y no lo escuchamos. Pero vamos a ver, os pueden hablar pero no los escucháis. Estamos sordos. Un poquito. Sí, me suena por ahí. Hay algún mensaje del más allá que está llegando. Es que tengo un cronómetro para saber la hora y de repente claro, pues debe ser un mensaje del más allá. Es frontera, eso es frontera. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué no lo escuchamos? Pues porque no transformáis vuestro estado de conciencia. Para pasar a poder verlos y oírlos hay que hacer una transformación de tu estado de conciencia. Pasar de la conciencia de vigilia a otro tipo de conciencia en el que se activa esa percepción. Y para ti eso es súper fácil. Sí.
¿Lo aprendiste en Guatemala cuando estuviste por ahí? Lo aprendí en Guatemala cuando estuve. Entonces eso ya es un clic, o sea, cambio, pego un salto y salgo de aquí y entro en ese estado. Vale. Luego le pregunto más a Sol. ¿No te han dicho muchas veces cuando eras jovencita y estudiabas en farmacia, como estudiaste, que estás zumbada? Mira, cuando yo estaba en farmacia no contaba mucho de estas cosas. Lo que sí contaba... Pero ya tenías esa percepción. Desde pequeña. Lo que sí contaba, por ejemplo, es... Pues me sé las preguntas que van a caer en el examen de bioquímica de mañana. ¿Sí? Me decían, venga, qué farol, tal. Y claro, yo esas preguntas se las decía a mis amiguitos, a los de mi pandi. Al resto no les decía nada. Y en aquella época, cuando se enteraban, se chivaba a alguien, me venían y me decían, oye, que te invito a un cubata si me dices las respuestas, por ejemplo. Que ahí... O sea, ya por interés te empezaban a tomar en serio. Bueno, no, y yo, si me apetecía... Yo voy a ser mala en este momento. Si me apetecía el mozo que me lo planteaba, le aceptaba el cubata, y si no, no, y no se los decía. Espacio en Blanco esta noche. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete. Y tú, Sol, también te lo he preguntado. Luego os voy a pedir pruebas de que ese más allá existe, porque lleváis 30 años batallando con él. ¿Por qué te metiste en esto? Por una casualidad, como siempre pasa en la vida, que no existen las casualidades. Pero nada, muy, muy complicado el tema. El padre Pilón empezó a dar sus primeras jornadas de parapsicología y por 1976 o así, mis padres vivían en Maldonado y mi padre un día me dijo, me han dejado en el buzón el programa de un curso rarísimo. Como él era muy avanzado a pesar de su edad, me dice, es que es una cosa rarísima, ¿no? Total que dice, sí, son los lunes y al lado de casa, en los jesuitas de Serrano. Entonces digo, pues papá, vamos los lunes y tal. ¿Y fuiste con tu padre? Me fui con mi padre, pero es que me encontré en aquel Germán de Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, todos los gurús de aquella época, que yo luego comprendí que eran gurús, pero yo iba de nuevas. Y claro, me empezaban a hablar esos sesudos varones de unas cosas tan extrañas, tan nuevas para mí, que me quedé enganchada para toda la vida, hasta hoy. Es decir, que fíjate tú, si una causalidad, llámalo como quieras, la vida luego te va llevando por esos caminos que no sabes por dónde te llevan, y luego la casualidad de que en una reunión social, a los 15 días de esto, me encuentro con el padre Pilón. Y claro, normalmente, para mí, el padre Pilón en aquel momento era una figura totalmente, imagínate, inaccesible. Me acerqué a él con una humildad terrible, padre, yo estoy haciendo sus jornadas y tal. Ay, hija, ¿qué tal? Empezamos a hablar y tuve la suerte de que le caí en gracia. Porque tú sabes que eso es como los catedráticos. De repente un alumno le cae en gracia y lo lleva de ayudante y lo introduce a ese mundo tan difícil al que no tienes acceso normalmente. Y eso es lo que me pasó a mí con el padre Pilón. Le estuve llevando la maleta mucho tiempo, callada y aprendiendo, hasta que un día formó el grupo y claro, él tenía un concepto de los periodistas muy peyorativo, ¿sabes? Él no le gustaban mucho los periodistas. Decían que, bueno, yo no sé, decía unas palabras de un autor que decía que éramos de mala ralea, una cosa así. Y entonces me dijo, bueno, tú empezó a adjudicarle a Paloma, claro, le adjudicó su videncia, a Piedi la cosa de grabación, entonces a los dos físicos, ¿te acuerdas que teníamos? Total, y llegó a mí y me dice, bueno, como tú eres periodista, hija, pues tú ocúpate de los archivos, de las fotografías, de esas cosas, porque de esas cosas. Digo, bueno, pues nada, Pilón, pues yo me encargo de esas cosas, no te preocupes. Luego la vida pues te va dando esa compensación, la compensación de que cuando luego ya él fue mayor, ya empezamos los últimos años a organizarle nosotros las jornadas para que él no tuviera ese esfuerzo, y luego ya cuando ya tuvo que ir a la residencia, le pedimos el permiso de que si podíamos seguir en su nombre organizando las jornadas, y por eso seguimos organizando las jornadas. Cosa que seguís haciendo todavía. Pero está así, pero ves tú, no lo buscas, eso te viene, en la vida te vienen. Hay ciertas cosas que parece que estás como destinada.
Bueno, vamos con esas preguntas que queríamos hacer en esta pequeña mesa redonda. ¿Hay pruebas de que el más allá existe? Pues ¿Paloma? A mí me las dan todas las veces que hablo con ellos. Y no, o sea, a ver cómo lo puedo expresar esta pregunta. ¿No puede ser todo un producto de tu imaginación, como dice Anthony Blake, de todas esas cosas que tú ves, que de repente se corroboren porque tú tienes poderes y no sean muertos ni nada, sino que sea simplemente un producto de tu imaginación? No. No. Y te digo por qué. Porque las cosas que ellos me dicen, detalles de su vida, son comprobables. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos, lugares, acontecimientos, todo eso yo no me lo puedo imaginar. Y eso se comprueba en la realidad. Y suponte que yo me lo hubiera imaginado y luego van al cementerio tal, tumba cual y lápida cual, o en Londres, y resulta que está allí el que me contó su historia. Ya, no hay mayor prueba que esa, ¿no? Eso, objetividad. Bueno, absoluta. vamos, claro, y personas que han vivido en el pasado, que han intervenido en X acontecimientos, que luego en una ciudad de provincias, en un rincón de España escondido, no es lógico que yo eso pueda imaginar el lugar, las fechas, los datos, a no ser que me dedique a entrar en todas las hemerotecas del mundo y empiece a hacer una lista como la de la guía de teléfono. Y te dan datos concretos de aquí, así fue, y mi nombre es tal, y esto pasó, y vas a un periódico y te lo encuentras, como en un caso que hemos tenido hace 4 días. Sí, pero date cuenta que nosotros hemos comprobado cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas en el registro de la propiedad? Un caso que tuvimos que él decía que se llamaba fulano de tal, que era el dueño del edificio. Bueno, fue un señor que nos lo hemos contado esta tarde, pero vamos a ver, era un señor muy difícil. Y luego pues pudimos comprobar que en efecto, ¿te acuerdas? La azafata, que era la que estaba viviendo en la casa, se fue al registro para comprobar si el edificio había pertenecido, en efecto, había pertenecido a este señor, que nosotros le llamamos Federico, pero no se llamaba en absoluto Federico. Era importantísimo. Era muy importante. Apellido así de largo. Un apellido muy largo y tal y cual. Bueno, te quiero decir, o el señor este que hemos contado hoy, que luego, y el del otro día, en Google, que según Paloma entra en trance y Aldo y conectan, eres tú sola en ese viaje, sí, conectan con un personaje que había pertenecido en este pueblecito de Andalucía, en un centro de Falange, se puso de acuerdo con Paloma, ahora estuvimos ahí charlando con él un rato y le preguntamos que cómo se llamaba. Y entonces se llamaba Alfonso de Urrutia, no sé qué, bueno, sus 2 apellidos que había muerto. Urrutia, era Martínez Urrutia, tenía un nombre. Capitán Alfonso Martínez Urrutia. Entonces, mientras estaba hablando Paloma y Piedi, que estaba filmando, por Dios, un compañero. José Luis, se mete en Google en ese momento. Y pone el nombre. Y sale un libro dedicado a este señor, que era el comandante Alfonso Martínez Urrutia. Que había sido destinado a ese lugar después de la guerra para limpiar la zona de traidores a la patria. Porque es lo que nos dijo él. Bueno, te quiero decir que... Vaya persona. Sí. Bueno. 3 minutitos o 4 nos quedan solamente. El caso que más te haya llamado la atención, que te haya descolocado de tener certeza de que eso es así. Es que no puedes, no hay un caso, hay muchos casos, muchos casos, casos muy dramáticos como el del Museo de Reina Sofía, casos muy curiosos como en un edificio oficial ya me acuerdo. En Madrid, oficial. Un ministerio, llamados por el subsecretario de ese ministerio, porque había fenómenos ahí, pasaba de todo, y me aparece un señor del siglo XIX, puestísimo, levitón, estupendo, del siglo XIX, que entra en ese despacho
y me ve y me cuenta que viene a ver al ministro. Y me cuenta que viene a ver al ministro porque tiene asuntos que tratar con el ministro, pero que el ministro le había tratado muy mal. Y me digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? ¿Cómo que qué pasa? Que de aquí salí muerto. Y se abre la levita y tenía un agujero de un disparo aquí, ensangrentado. Lo sacaron de ahí, no sé qué harían con él. Bueno, pues ese señor me estuvo contando que lo más triste eran los de abajo, los de los subterráneos que tiene ese ministerio, que comunican con el Banco de España y que fueron cuartel general del coronel Miaja, no sé si era coronel o... Sí. En el asedio de Madrid, en la guerra civil. En la guerra civil. Entonces resulta que había habido una división que habían mandado los italiana, que en Guadalajara, o no me acuerdo qué sitio, me contó este señor, se habían rendido, los habían traído allí, los habían metido en las catacumbas esas y se habían ido muriendo y los habían enterrado en una fosa común. Y sus espíritus seguían estando allí. Pero escúchame. No, pero nos lo dijo del siglo XIX. Verás, este señor de repente me dice, no, bueno, aquí hay mucha gente, hay una bella de los salones, en fin. Pero me dice, los que lo pasan muy mal realmente son los que están abajo. Están unos encima de otros. Y ese señor, que era el subsecretario actual, lo sabe. Mira, pegó un salto el subsecretario. Ya me dice, eso tú no lo puedes saber. Digo, ¿cómo? Perdona, me lo está diciendo este señor. Yo eso no lo sabía de nada. Pero este señor tan amable, que está en el otro lado, me está diciendo todo lo que está pasando. Y dice, sí, y yo sé dónde está la fosa. Y si queréis bajar ahora conmigo, os la enseño. Son las 10:30 de la noche. Pero tú no bajaste, pero bajamos nosotros a ver las trampillas con argollas. ¿Y las encontraste? Estaban abajo, claro, en el subsuelo del ministerio. Ahí está. 2 minutitos porque llega Milladoiro a cerrar esta parte del programa. Una vez que pasa todo ese follón con el que os enfrentáis cuando uno está despistado aquí entre este mundo y el otro, la vida más allá es luminosa, es placentera, es bonita. La vida más allá es bonita según el nivel de desarrollo y evolución espiritual con el que te mueras. Y entonces puedes empezar en el sótano 1, que no es tan bonito, y tener que ir trabajando y avanzando allí para ir subiendo, y cada vez que vas refinando más esa energía y ese espíritu, va siendo cada vez más espectacular hasta que llegas ya pues a integrarte en el uno, en el todo, en Dios, en la divinidad. Ya. Hay muchas dimensiones. ¿Tenéis miedo a la muerte? No. Ninguno. Yo tengo otros miedos. Yo tengo miedo al dolor, la enfermedad, el sufrimiento, ahora la muerte. Y cuando vienen esos personajes que te han preguntado, oye, te he encontrado por ahí arriba, seres diabólicos y espíritus negativos, ¿eso existe o...? Nosotros en 30 años no nos hemos encontrado con ninguno. Si existen, desde luego con nosotros no quieren nada, ¿eh? Existen un tipo de espíritus así, los fantasmas del propio cerebro. Ah, bueno. De tu propia mente. Claro. De tu propia mente y de tu propia sombra, que como no queremos reconocer que los tenemos dentro, los ponemos fuera y nos atacan. Y es más fácil decir que la culpa lo tienen ellos, hombre, claro, que no es una cosa mía. Ahí vamos. Claro. Ahí vamos. Vosotros que sabéis mucho de esto, consejos para poder vivir mejor aquí y prepararnos para ese tránsito más allá. Hombre, todas las comunicaciones te dicen que todo lo que tú hagas aquí va a tener una repercusión en el otro lado. Por lo tanto, hagámoslo lo mejor posible, porque está claro que también nuestras malas acciones, pongámoslo así, van a tener una repercusión allí. En cuanto a falta de evolución, en cuanto a que vas a estar luego allí situado en un grado o en un nivel o en una la mansión que decía en la casa de mi padre hay muchas mansiones o muchas moradas, decía, pues las moradas es eso, son los distintos niveles.
que unos lo llaman purgatorio, que son los distintos estos, él lo llamaba moradas, nosotros lo llamamos niveles, pueden ser dimensiones, fíjate con toda la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica de ahora, es decir, que eso yo pienso que se va a terminar ajustando, ¿sabes lo que digo? Ese concepto del más allá, de esas otras dimensiones, con esas teorías que están viniendo, pegando fuerte y que están tratando de tener una visión energética y dimensional que hasta entonces no nos habíamos planteado. Eso es desde luego. Cielo, perdón, ¿quieres decir algo? Yo creo que la lección más importante y fundamental que tenemos que aprender para poder hacer un tránsito magnífico al otro lado es la del desapego. No apegarnos a nada material, ni emocional, ni sentimental. Que no quiere decir que no sintamos nada, sino que no dependamos, que no nos apeguemos. Fíjate que los que se quedan aquí normalmente es por apego a esto. Mi casa, mi mujer, mi marido. Hay que desapegarse, ir aprendiendo. Y en 30 segundos, cielo y infierno no existe tal y como nos lo han contado, ¿no? Ni hablar. Yo creo que no. Ni hablar. Bueno, ya dijo el Papa anterior a este que te acuerdas que el infierno es un estado de ánimo. Así que pongamos, decir que no es un lugar, es un estado de ánimo. Y las comunicaciones te dicen que tú haces tu propio infierno cuando llegas allí. Y el cielo, si el infierno es un estado de ánimo, la felicidad del cielo es un estado de ánimo también. Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, sois de nuestras favoritas, lo sabéis. Un encanto estar con vosotros. Os pido un aplauso para ellas. Y forma de contacto. Pues ya sabéis, www.grupoepta.com. Y se siguen celebrando esas jornadas. Sí, el día 8 de enero. 8 de enero. Ya estaremos en contacto. Informaremos. Gracias. Informaremos. Que disfrutéis estando aquí en Albacete. Gracias a ti. Bueno, estamos disfrutando una barbaridad. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Hemos de hacer una nueva pausa. Llegan las noticias, ahora sí, de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar que ha cambiado el horario, estamos en horario de invierno, tenemos una hora más y aún queda una hora más del espacio en blanco. Nosotros aquí nos despedimos de todo el público que ha venido a vernos a Albacete. Muchas gracias por haber estado aquí. La siguiente hora la tenemos preparada desde Madrid. Ha sido un placer compartir con vosotros. Espero que sigamos llenando muchos espacios en blancos y este aplauso es para vosotros. Gracias. Gracias por estos más de 30 años de estar juntos aquí en Radio Nacional. En la siguiente hora, domoterapia y algún otro amigo más que va a venir con algunos consejos. Pero antes, os queremos ofrecer una despedida de un grupo increíble, Milladoiro, que ha estado con nosotros. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. El espacio en blanco sigue en Radio Nacional. En este congreso de vida después de la vida, un grupo mítico como Milladoiro, y yo quiero en principio daros las gracias por hacer magia con la música. Segundo, como sois gallegos, Pepe, ¿habéis visto alguna vez brujas o megas en esas corredoiras gallegas? No las hemos visto, pero como bien dice el dicho, a verlas haylas. Supongo que habrá algunos paisanos nuestros que sí que las han visto. Yo no lo pongo en duda. Yo he hablado con muchos que decían que las habían visto. ¿Vais a sacar un disco? Sí. Aprovecha a hacer promoción porque quiero despedir con vosotros la hora del programa, así que aprovecha. Bueno, pues sí, nosotros a final de ahora para las Navidades o principios de año, depende cómo nos vaya el trabajo en el estudio, tenemos previsto pues sacar el último disco del grupo, que va a ser aparte un homenaje a las gentes del mar y bueno, pues ahí estaremos haciendo pues lo que nos gusta en definitiva y que llevamos mucho tiempo con ello. Magia con la música. Dime una página web para que nuestros oyentes puedan saber más de vosotros. Espera, y decirte, yo llevo no sé si 30 años acostándome, escuchando música vuestra, emocionándome, así que te doy las gracias y dime una página web para que nuestros oyentes puedan conectar. La página web del grupo es
.milladoiro.gal. Como de Galicia, Gal. Gracias, os pido un aplauso.
Gracias.